Nueva edición de Portal Agropecuario y en este caso vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la economía que tanto afecta a los argentinos y a los sectores productivos. Me está acompañando Santiago Giro, es técnico, analista del área de economía de los consorcios regionales de experimentación agrícola y con él vamos a conversar estos minutos. Santiago, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Bueno, yo sé que ustedes habitualmente sacan informes mensuales, fundamentalmente analizando las cuestiones macro de la economía argentina y también, por supuesto, la relación que tiene que ver con el campo. Eh, ¿Cómo está hoy toda la cuestión de esta ley de de bases, ¿no? Que tanto se viene hablando, que tiene un montón de aristas que tienen que ver con la economía, temas fiscales, previsionales? ¿Cómo lo están analizando ustedes? Bueno, el gobierno de alguna manera se juega varias cosas en esa ley de bases, entre ellas mostrar eh, que tiene capacidad política para pasar leyes o para pasar sus iniciativas por el Congreso, ¿no? Un tema no menor, recordando que este es un gobierno que, dada la condición de outsider en ese momento de Milei, y que no tenía un bloque legislativo preexistente, que en el Congreso es un gobierno que está débil, ¿no? Eso no es ningún secreto, se desprende de los números. Entonces, más allá de de las intenciones de pasar ciertas reformas, lo que se evalúa también es es la capacidad práctica que pueda tener el gobierno de hacerlo, ¿no? Y lo otro, eh, bueno, en realidad hay dos cosas más, diría, que son importantes. Por un lado, el gobierno viene realizando un ajuste muy importante, una corrección muy importante de las cuentas públicas, como destaca el propio Milei en sus discursos, y eso es cierto, ¿no? Si uno mira el resultado fiscal del primer trimestre, que es lo que tenemos ahora, se ve una corrección muy importante. Eso, bueno, si uno dice, bueno, voy a los números muestran una corrección muy importante. Ahora, si uno mira cómo se logra esa corrección de las cuentas públicas, hay una parte que es la famosa, la charla de los electrodomésticos, le decimos nosotros, ¿no? ¿Cuánto es motosierra? ¿Cuánto es licuadora? Haciendo motosierra un recorte más permanente y licuadora esta idea de frenar las partidas frente a la inflación. Ahí un poco en la ley de bases el gobierno lo que se juega es este recorte muy importante del gasto público y del déficit que estuvo haciendo, es ponerlo sobre bases más firmes que la licuadora, más bien con una ley del Congreso hacerlo más prolijo de alguna manera. Y lo otro, bueno, son normativas específicas que pueden mejorar el funcionamiento de ciertos sectores económicos. Ahora, lo que más se está hablando es del RIGI, ¿no? Estas siglas por el régimen para grandes inversiones. Uno de los puntos más polémicos que se está discutiendo, que bueno, ahí también lo que el gobierno busca son fondos frescos desde el exterior, básicamente para financiar inversiones y también para aportar al mercado cambiario, ¿no? Entonces, son varios temas por los cuales estaría bueno para el gobierno poder lograr pasar esa ley, ¿no? Ahora, de lo que fue inicialmente la ley de bases a lo que hoy se está discutiendo, qué es lo que ha quedado y qué es lo que hoy se está tratando fundamentalmente en distintos aspectos, el tema fiscal, el tema previsional, porque la verdad que como que fue perdiendo fuerza, ¿no? Desde aquel inicio hasta ahora. Sí, sí, nosotros lo habíamos analizado bastante fuertemente, sobre todo en enero, ahí cuando fue la iniciativa, y sí, es como que a lo largo del trámite legislativo esto se fue reduciendo de vuelta, ¿no? Porque el oficialismo tiene un bloque que en realidad es chico, quizás los votos del PRO lo acompañan de manera más incondicional, pero después el resto de la llamada oposición dialoguista en cada uno de estos puntos de la ley tiene ciertas condiciones, y hay temas que son más sensibles que otros, ¿no? Fundamentalmente todo lo que sea laboral en Argentina, ¿no? También con el poder que tienen los sindicatos y demás, toda esa parte obviamente es más difícil de pasar que reformas quizás en otros aspectos. Ahí también lo que hay que tener en cuenta es, bueno, ¿qué sería lo central que tiene que pasar el gobierno a corto plazo? Y bueno, desde el punto de vista del gobierno estaría bueno
haber podido pasar toda la ley de bases original. Ahora, cuando uno piensa, bueno, ¿qué es lo más urgente que tienen que sacar ahora? Y bueno, quizás lo más urgente, lo que necesita ya el gobierno es todo el tema del paquete fiscal, como para ayudar a estabilizar la macroeconomía de corto plazo, que es lo que viene causando dificultades en Argentina en los últimos años, ¿no? Y ahí sobre eso puede haber un poco más de consenso, eso es lo que tiene a favor el gobierno, teniendo en cuenta que buena parte de ese paquete fiscal beneficia los ingresos de las provincias, ¿no? Entonces ahí hay un incentivo claro de los gobernadores para colaborar, por lo menos con esa parte, y después hay que ver qué otras cosas logran que también pasen con el Congreso, dado el incentivo este para pasar la parte fiscal. Hay que tener en cuenta que el año pasado se bajó el impuesto a las ganancias, o bueno, el llamado impuesto a las ganancias sobre los salarios y demás, que ese es un impuesto que en realidad se paga en todo el mundo, ¿no? Los impuestos que son excéntricos en Argentina son el impuesto al cheque, las retenciones, ingresos brutos. Esos son impuestos que existen solo en Argentina. Nosotros fuimos justo a bajar uno que existe en todos lados del mundo, ¿no? Y buena parte de ese impuesto a las ganancias iba a las provincias, ¿no? El 60%, si no recuerdo mal el porcentaje de la recaudación de impuestos a las ganancias se coparticipaba a las provincias, con lo cual, de alguna manera, las provincias se bajaron sus propios ingresos en una situación donde se sabía que la situación fiscal no estaba holgada, y de alguna manera fue el propio Congreso, fueron las propias provincias las que le dieron la que hoy es la carta más fuerte de negociación que tiene Milei, al bajarse ellos mismos sus ingresos el año pasado, ¿no? Usted hacía mención al tema de las provincias. ¿Qué es lo que quiere hacer con la coparticipación de las provincias? Fundamentalmente porque ha habido mucho recorte, ¿no? Y las provincias se han visto afectadas. Sí, a la coparticipación en Argentina un poco es la caja de Pandora, ¿no? Porque eso es algo que no se ha podido resolver desde los noventas, básicamente porque cambiar o sancionar una nueva ley de coparticipación requiere el consenso de todas las provincias, y dado que hay una torta o una cantidad de fondos para repartir, lo que gana una provincia es lo que pierde otra, es algo que suma cero. Entonces es muy difícil lograr el consenso de todos para sacar una nueva ley de coparticipación. Ahora, el tema de mi ley con las provincias no pasa por la coparticipación. Las provincias estuvieron con dificultades fiscales por varios motivos. Primero, por lo que te mencionaba, que el año pasado se votaron en el Congreso la baja de ganancias, y el 60% de esa recaudación de ganancias iba a las provincias, o sea, esa recaudación la perdieron. A eso se sumó la recesión, que baja los ingresos de impuestos en general, y el otro componente, la disputa que tuvieron, son los fondos, las llamadas transferencias discrecionales, ¿no? Que son transferencias que están por fuera de la coparticipación, que eso lo dice el propio gobierno, es bueno, la coparticipación no lo puedo tocar, ahora lo que es discrecional, lo que está por fuera de eso, básicamente el gobierno lo frenó después de que no pasó la ley de bases en el Congreso. Entonces, las provincias, depende cuál, algunas están en una situación más holgada fiscal que otras, pero tienen complicaciones del lado de los ingresos por esos tres motivos, y esa es una de las cartas de negociación que tiene el oficialismo, ¿no? Ahí hay heterogeneidad, por lo que habíamos visto, Córdoba, por ejemplo, tiene una posición fiscal muy sólida. Buenos Aires, comparativamente, es de las más complicadas. Hay ahí heterogeneidades, pero básicamente esos son los motivos por los cuales las provincias del lado de los ingresos tienen incentivos para aprobar esto, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué pasa si la ley base no pasa al Congreso, no pasa al Senado? Bueno, ahí, por un lado, es una mala señal en términos de gobernabilidad, ¿no? De esta idea que también pide el fondo, ¿no? Hay una palabra en inglés exacta, pero básicamente le llaman la apropiación del programa, ¿no? Ver como que la clase política o los gobernantes del país están comprometidos con la corrección de las cuentas públicas y demás. Bueno, en esos términos no es una buena señal que no pase esta ley. Si no pasa,
de alguna manera obliga al gobierno a hacer más de lo que ya estuvo haciendo cuando pasó la ley de bases, ¿no? Pasando la ley puede haber algo más de ingresos por el blanqueo de capitales, más lo del impuesto a las ganancias, y de alguna manera esos ingresos permitirían al gobierno moderar un poco el ajuste del lado del gasto, ¿no? Pero le permitiría tener un poco la parte fiscal más ordenada. Y para las provincias también habrían consecuencias si no pasa esto, ¿no? Porque de vuelta, la situación fiscal de las provincias se deterioró bastante a partir de estos cambios que mencionamos, y si no estaría pasando la ley de bases, ellos no estarían teniendo la recomposición del impuesto a las ganancias, y también ahí habría que empezar a mirar la situación fiscal de las provincias, teniendo en cuenta que además las provincias no pueden emitir su propia moneda como si puede el gobierno nacional, ¿no? Creo que esas serían las consecuencias más inmediatas. ¿Por qué las pymes no quieren el RIGI? Algo estuve escuchando, eh, de alguna manera lo que aducen es bueno, como que es un tratamiento diferencial eh, frente a cierta competencia que puede venir del exterior. Es como, bueno, ¿por qué si yo hago una gran inversión puedo estar exento de ciertos impuestos, voy a importar con más libertad, voy a una serie de ventajas, y en cambio si soy una pyme local, no? Un poco eh, ese es el argumento que, bueno, en ese sentido es entendible, ¿no? Lo que dicen es, bueno, ¿por qué ellos sí esas ventajas y yo no? Ahí quizás el tema no sería tanto, bueno, las ventajas que tienen este régimen de grandes inversiones, sino las condiciones duras, impositivas y demás que tienen las pymes locales, ¿no? Sería cuestión de no tratar de emparejar para abajo, sino para arriba la vara, ¿no? Si le parece, vamos a hacer una pausa, Santiago, y ya estamos retornando. Bien, perfecto. Estamos dialogando con Santiago Giró, es técnico analista del área económica de los consorcios regionales de experimentación agrícola, tratando de entender un poco qué está pasando con las cuestiones económicas y con todo este debate de la ley base que seguramente durante este mes de mayo va a tener que quedar zanjado. Pausa, ya volvemos. Seguimos en Portal Agropecuario con esta charla sobre economía con Santiago Giró, que es analista técnico del área económica de los consorcios CREA. Y quería consultarle ahora y entrar un poquito, Santiago, a hablar del tema inflación, del tema que tiene que ver también con las tasas de interés que vienen un poco atadas allí y también después un poco con la cuestión del tema cambiario que tanto ruido está haciendo en los últimos días. Bien, bueno, del lado inflacionario se conoció ayer la inflación de abril, finalmente fue 8,8% mensual. Ahí un número que nuevamente estuvo por abajo de lo que esperaba el mercado, por lo menos de las expectativas de las consultoras que releva el Banco Central. En general eso es medio una constante en los últimos meses, que el número de inflación viene siendo más bajo de lo que espera el mercado, ¿no? Entonces, si bien 8,8% mensual, por supuesto todavía no son números de inflación para festejar, pero sí se ve una baja desde los valores elevados eh, de los que veníamos desde fines del año pasado, ¿no? Ya desde fines del año pasado estábamos arriba de 12%, arriba de 10-12% mensual, y bueno, ni hablar los valores de diciembre y enero a partir de las correcciones implementadas cuando se pasó del 20% mensual. Entonces, de alguna manera, lo que se ve ahí es una baja importante de la inflación, que además viene siendo más rápida de lo que anticipaba el mercado, por lo menos de lo que anticipaban las consultoras.
Un poco también el gobierno con lo que saca pecho es con que la inflación de abril dio 8,8% mensual, pero con un buen componente de aumento tarifario, ¿no? En realidad, si uno mira los precios de los supermercados o la inflación sacando todo este tema tarifario, eso ya está corriendo a un ritmo de cerca del 6% mensual, que de vuelta, que son registros altos, pero comparados a la dinámica con la que veníamos ya desde el año pasado, es una inflación que está en baja, ¿no? Hay que ver los números ahora de mayo, sin ajustes, ya sin ajustes de tarifas, que un poco también estuvo postergando ahí el gobierno, pero me imagino que ahí la expectativa oficial es poder mostrar una reducción importante de la inflación en los meses siguientes, que también ayude a dotar de sostenibilidad el esquema cambiario, ¿no? Hoy la gran duda de este esquema de política macroeconómica es el tipo de cambio, ¿no? Lo que se estuvo discutiendo hace ya varias semanas y sobre lo que el gobierno ha sido bastante enfático, que no va a haber una devaluación y que no se van a mover de ese ritmo de 2% mensual de devaluación. En eso han sido bastante enfáticos, pero claro, después de la fuerte evaluación de diciembre, a partir de ahí, 2% mensual todos los meses, con inflación corriendo a dos dígitos, la competitividad del tipo de cambio se fue erosionando, y ahora, y ahí es que, bueno, aparecen estas dudas de si el gobierno realmente podrá o no podrá mantener eh, ese tipo de cambio evaluándose a esa velocidad. Para mantenerlo, una de las condiciones es que la inflación tiene que mostrar una baja importante, ¿no? Si bien viene bajando, necesitaríamos, o el gobierno necesita que esa inflación se acerque por lo menos a un 3,5% mensual. Es un poco la expectativa, que haga que este 2% de devaluación sea más razonable, ¿no? Si se mantiene la inflación en el entorno del 6-7% mensual, más tarde o más temprano van a tener que haber correcciones en ese ritmo de devaluación del 2% mensual, ¿no? Y seguro, pero con esta reducción de tasas, evidentemente la gente va a volcarse de nuevo un poco al dólar y es difícil entender, salvo que el gobierno esté tan optimista que crea que realmente, como usted dice, va a bajar rápidamente al 3,5% y de alguna manera lo va a poder solucionar. Si no, incluso ya pareciera que se ha tornado como una especie de puja, ¿no? Cada vez que el presidente de la nación sale a hablar a los economistas o incluso a los empresarios, les habla diciendo que mienten, que no saben nada y que en definitiva el gobierno no va a devaluar. Pareciera ver un poco quién en esa puja de fuerzas tiene más poder, ¿no? Sí, el gobierno en realidad de lo que se agarra es no de las expectativas de las consultoras, que están más arriba de este 3%. El 3% mensual sale de, si uno mira en los mercados financieros, es un poco la inflación que está implícita en la comparación entre ciertos bonos, ¿no? Entonces el gobierno ahí lo que dice de alguna manera es, mira, yo voy a los mercados financieros y la expectativa de inflación ya está alineada con esto que yo estoy buscando, ¿no? Hay que ver después si la baja se materializa. El gobierno, por supuesto, está firme en su idea de que el 2% no se mueve, y en ese sentido se mantiene en esa postura. Hay analistas que dudan que se pueda llegar a ese 3% mensual. El más llamativo o el que tuvo más repercusión quizás fue Cavallo. Cavallo, ¿no? Una persona que cada uno tendrá su opinión, ¿no? Una persona polarizante, pero él escribe en su blog personal de coyuntura y los últimos años estuvo bastante afilado con sus pronósticos, y él ahora lo que dice es, mira, la baja de la inflación se va a estancar en 6% mensual. Y bueno, eso tuvo bastante repercusión por el tema de que viene acertando bastante los pronósticos y también porque es una persona que obviamente de ideología liberal quiere que al gobierno le vaya bien, ¿no? Que hace una crítica desde un lugar de oposición, si se quiere, y así todo dice, bueno, cuidado porque la baja de la inflación a partir de ahora puede ser más difícil, y de hecho él lo que aconseja es salir de este esquema de 2% mensual de devaluación. Pero sí, el gobierno ha participado y lo ha dicho públicamente que, bueno, ellos están firmes en el sostenimiento de este esquema. Lo llevo al ámbito del sector agropecuario. En este marco, obviamente el productor va a liquidar. Bueno, ahí el panorama cambió bastante las últimas semanas, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo, bueno,
mirando los números de la FINA, los márgenes y demás, hace 3, 4 semanas el panorama era muy distinto. Un poco ahí lo que acude en auxilio del gobierno también son los precios internacionales, ¿no? Quizás el incentivo a liquidar no vino tanto de que se haya movido el dólar, sino de que hubo una cierta recuperación de los precios internacionales. Otra, otra solución podría ser un poco lo que comentabas vos recién, ¿no? De la baja de tasas y el contado con liquidación. Un poco da la sensación de que el gobierno dice, "Oh, bueno, el oficial no lo voy a mover, pero con esta baja de tasas tan agresiva que están haciendo, quizás si se moviera un poco el contado con liquidación no les molestaría, ¿no? Porque de alguna manera ahí no están moviendo el oficial, pero te están mejorando el contado con liquidación y el contado con liquidación eh, con este esquema de 80-20% termina mejorando un poco el tipo de cambio para el productor. A pesar de la baja de tasas tan agresiva que hicieron, de todas formas el contado con liquidación subió un poco estos días, pero se mantiene controlado. Esa puede ser otra posible. Obviamente esto ellos no lo pueden decir, pero parecería que quizás si sube un poco el contado con liquidación y hay ahí algo eh, de mejora por ese lado, quizás es una solución que al gobierno le sirve, ¿no? Y bueno, ese es alguno de los paliativos, ¿no? Como el tema de la reducción de aranceles en la compra de herbicidas, como que el gobierno intenta mejorar algunas cuestiones porque sabe que al núcleo central de la problemática del sector agropecuario no puede acceder, que es el tema retenciones. Sí, el tema retenciones y tema impuesto país, ¿no? Que de un lado menos ingresos y del otro lado insumos más caros, es una ecuación eh, complicada para la producción. También ahí, bueno, un poco lo que pide el gobierno es ciencia, ¿no? También entendible un productor que dice, mira, a mí hace 20 años que me están cobrando retención y ahora se suma esto del impuesto país, ya la paciencia la tengo agotada. Del otro lado, el gobierno te contesta, bueno, mira, yo estoy hace 4 meses, estoy tratando de acomodar lo que pueda, eh, pero es como decís vos, ¿no? El núcleo central del problema son las retenciones, porque si no hubieran retenciones, no sé si estaríamos discutiendo el tipo de cambio. Ahí quizás en trigo y en maíz, en realidad la recaudación de retenciones no es tan alta, eso quizás podría eliminarse antes. Ahí esto obviamente hipotetizando, ¿no? Quizás a lo que le teme el gobierno es que si te saca para trigo y maíz, después van a venir todos los reclamos sectoriales atrás de, bueno, ¿por qué al trigo y el maíz sí, a mí no? Y ahí se le puede empezar a complicar por ese lado. Pero en realidad desde el punto de vista fiscal, sobre todo trigo, no es un nivel de recabación que al gobierno eh, le vaya a tirar el programa económico. Quizás a lo que le temen es a eso, ¿no? A que vengan otras demandas sectoriales atrás. Sí, en soja, obviamente, soja aporta todo el complejo sojero aporta un nivel de recabación del que el gobierno sin duda no puede prescindir ahora. En la última, obviamente hay un marcado deterioro de las actividades económicas en general. ¿Cuánto juega hoy el humor social? Bueno, eso fue una de las cosas que un poco sorprendió a los analistas, ¿no? Si se quiere, en la previa, el año pasado se veía venir que una sociedad que hace rato, Argentina, a ver, Argentina está estancada desde 2010, 2011 más o menos, desde esa fecha, más de 10 años ya de estancamiento, y se veía venir que para solucionar el problema inflacionario y todos los desequilibrios heredados, la próxima administración iba a tener que implementar correcciones drásticas, ¿no? Y una de las dudas era, bueno, ¿cuánto aguanta el humor social de una sociedad que viene de 10 años de estancamiento ante nuevamente tener que implementar correcciones importantes en la economía? Una de las sorpresas fue que, por lo menos de momento, parecería que esa paciencia está. Eh, es difícil, obviamente, esto de medir con la imprecisión que tienen las encuestas y demás, pero por lo menos según lo que se releva, la imagen del presidente algún deterioro tuvo, pero en relación a la magnitud de las correcciones implementadas, definitivamente la imagen del presidente y la aprobación del gobierno aguanta. Eh,
pero bueno, sin dudas es otro de los temas a monitorear. En algún momento el gobierno tiene que empezar a mostrar que está arreglando los problemas y que está obteniendo resultados. En ese sentido, supongo que muchas de las fichas están puestas en el tema de la inflación, ¿no? Que viene de una baja importante y si en los próximos meses eso continúa, es algo que pueden mostrar. Y en general también ahí lo que juega es que el retraso del tipo de cambio es la eterna historia argentina, ¿no? A largo plazo, el retraso del tipo de cambio genera problemas en los sectores exportadores, termina generando crisis, el retraso del tipo de cambio, pero a corto plazo es lo que gana elecciones, ¿no? A corto plazo, retrasar el tipo de cambio es popular, ¿no? Sin ir más lejos, Cristina cuando gana con el 54% de los votos fue en medio de un retraso fenomenal del tipo de cambio que después a la larga trajo un montón de problemas, pero en corto plazo fue sumamente popular. Entonces, por ese lado, el gobierno, si se quiere, creo que políticamente es consistente, ¿no? Si ellos logran sostener este esquema del 2% mensual, de alguna manera están generando una cierta base de sustentación política hacia el futuro. Cuando terminen de acomodar las cosas, la economía y los salarios y demás deberían recuperar, ¿no? La gran pregunta es si ellos logran realmente hacer sostenible este esquema o si en algún momento van a tener algún sobresalto, algún salto del tipo de cambio, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no salieron del cepo, ¿no? Santiago, agradecido por estos minutos. En cualquier momento vamos a seguir conversando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Santiago Giró es técnico analista del área económica de los consorcios regionales de experimentación agrícola, contándonos un poco la visión que tienen los consorcios respecto a la situación que está atravesando la Argentina en materia económica y las alternativas posibles. Que tengan ustedes una excelente semana. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con Portal Agropecuario aquí por Chacra Televisión.